Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Travian? Bienvenidos a su canal Travian Noobs. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a ver cómo era Travian cuando empezó. Esto es como era Travian. Así es como empezó. Si se fijan, únicamente teníamos la visión de las materias. No teníamos fondo de pantalla. No había nada, era completamente blanco. En fin, esto era lo que era Travian. Corría el año 2008 aproximadamente cuando empezó Travian. No sé si es un poquito antes, un poquito después, pero sí, más o menos es eso, 9 años. Y así fue como empezó. No sé si hubo una versión beta y los desarrolladores hicieron este juego. Así es como se veía en aquel tiempo, así es como se ve ahora. Si se fijan, tiene el fondo como montañas, pasto, las materias que ahora tienen un poquito más de textura a como era en ese momento. Vean, ¿sí? El centro de nuestra aldea era así. Vean los gráficos como eran, como han cambiado a esto. Este es el centro de nuestra aldea ahora. Vean cómo son los edificios. En ese tiempo, aquí tienes que hacer herrería y tienes que hacer armería para tus tropas. Se preguntarán ustedes, ¿no había héroe? Claro que había héroe. Tú tenías que crear el héroe y lo creabas con cualquier tropa que tuvieras. Podía ser cualquiera, ya fuera defensiva o ofensiva. Tú creas tu héroe, así como lo voy a hacer ahorita. Nos íbamos a la mansión del héroe. Y aquí, que yo nomás tengo originales, si tuviera más tropas aquí lo pondría. Y aquí es el tiempo que se tardaba en crearme mi héroe. En ese tiempo, si se fijan, era algo muy simple, pero tenía su encanto en ese momento. Esta es la versión 3.6 de Travian, que fue con lo que empezó. Y esta es la versión 4.4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el héroe y aquí tenemos el apartado para el héroe. Fíjense todo lo que le metieron. Le metieron un espacio para poner las aldeas enmarcado, las misiones diarias. Aquí los atajos para ir al mercado, al cuartel. Y acá pues acá de este lado los atajos que tú puedes crear, los links para ir, un cuadro de información, el espacio para la alianza. Acá en el 3.6 tú hacías la alianza o veías la alianza y tenías que irte a esta parte para entrar a la alianza y aquí salían. Vean la diferencia de cómo es la alianza ahora, que tú puedes ver varias cosas, descripción de la alianza, los miembros, y aquí tú ponías tu descripción de tu alianza y los jugadores que había. Nos vamos a la parte del mapa. Vean, esto era lo que era el mapa de Travian, que es diferente a lo que es ahora. Ustedes, nos vamos aquí. Y esto es como se ve ahora el mapa. Esta es una versión juego y arena, donde aquí son otras situaciones. Vean, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el mapa, en un servidor normal, un Travian Legends o leyendas, es como se ve. Aquí sí hay un centro del mapa donde tienes las aldeas maravilla
ubicadas a varios puntos, a 0 más 100, a 0 menos 100, a 100 100. Aquí lo podemos ver fácilmente. En fuego de arena, aquí aparece, por ejemplo, esta que está al 100 100. En este caso, en el juego de arena no hay las aldeas maravilla, que se gana por puntos. Es una de las cosas que evolucionó en Travian, el hecho de tener una misma versión del juego con maravilla y sin maravilla. Yo opino que esta versión de fuego y arena le quita emoción al juego, le quita la esencia de Travian, porque no hay maravilla y no luchas por llevar una maravilla a 100. En fin, bueno. Y aquí, por ejemplo, para moverte a través del mapa estaban estas flechas. Y ya tú le dabas para moverte un clic a cada movimiento, y así era como te movías en el mapa, para arriba, para abajo, para izquierda, derecha. Acá no. Acá la forma de moverse en el mapa es a través de cursores. Ya quitaron las flechas, o agarrando con el mismo ratón el mapa, como si fuera una palma de la mano que tú vas moviendo para donde tú quieres. Las aldeas, la visión de la aldea, vean cómo es ahora y cómo era aquí, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces todavía es el mismo juego en esta versión y en esta, solo que ahora, a mi punto de vista, dan más ventaja el hecho de jugar con oros que sin oros. Acá no, acá se podía tener oro y jugar con oro, pero no era mucha la ventaja que se tenía, no era mucha la diferencia entre un jugador que jugaba sin oro y uno que jugaba con oro. Y bueno, para aquellos que se preguntaban cómo era jugar Travian en un inicio, era así. Esto era jugar Travian. Y aún sigue conservando esa esencia, ese estilo de juego, nomás de inclusión un poco más bonito a la vista, ¿verdad? Metieron otras cosas para invertirle dinero o meterle oro, pero en realidad básicamente es lo mismo. De las versiones de ahora, versión 4.0, 4.4, los héroes te dan algunas modificaciones, algunas bonificaciones, que esas las vemos aquí en esta parte, donde tú puedes hacer que produzca materias y te dan objetos para equipar a tu héroe. En ese tiempo no existía, en ese tiempo no había como equipar al héroe. Y bueno, esto fue el viaje a través del tiempo, el viaje a través de Travian, lo que fue y lo que es ahora. Hace tiempo le preguntaron a un desarrollador de Travian, este servidor es un servidor pirata de Travian. Lógico que no hay ya versiones 3.6 en Travian, el oficial. Le preguntaron a los desarrolladores por qué ya no hacían esta versión para jugar, y creo que tristemente dio una explicación muy válida de por qué ya no hacen estas versiones para jugar, porque ya era muy poca gente la que se inscribía para jugarlos, ya no llamaba la atención para jugarlos. Y otra de las razones también que le preguntaron por qué no hacían el juego un poco más animado, que se veía, no sé, en el mapa ir las tropas cuando tú lanzabas un ataque,
o otro tipo de animaciones, también dio una explicación muy válida desde mi punto de vista. Travian es un juego para todas las personas, y muchas de esas personas juegan a través de tablet o de celular. Entonces el hecho de meterle más gráficos, más animaciones, pues lo iban a hacer muy pesado y no se iba a poder jugar en tablet o en celulares. Entonces pues esa parte es muy válida, el hecho de que sea al alcance de todo tipo de jugadores, tanto los que juegan a través de una PC o los que juegan a través de un celular. Y bueno, esto es lo que era Travian hace 9 años. Esto era como se jugaba y esto es lo que fue la esencia de Travian. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal, darle like al video. No se olviden que estoy subiendo videos cada domingo. Suscríbanse al canal para que les llegue notificación cada que haya un nuevo video. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Saludos y buen Travian. Hasta la próxima.